El eco de los pitidos, implacables como un ejército de cabras desbocadas, retumbaba en el Parlamento Europeo. Ahí, en el centro de la tormenta, Pedro Sánchez, el flamante presidente del Gobierno de España, se encontraba como un actor en un escenario de comedia involuntaria, intentando parecer tan sereno como un monje budista, pero su incomodidad se filtraba por cada poro de su piel. Si alguien en casa, frente a la pantalla, sentía vergüenza ajena, pues bueno, no estaba solo. El circo estaba a punto de empezar, y Pedro había aterrizado en Bruselas con la misma intención que un vendedor de enciclopedias puerta a puerta, vender su éxito. ¿La diferencia? A nadie le importaba su nueva edición. Había llegado confiado, pensando que podría exhibir sus logros como si fueran churros recién hechos, crujientes y dorados, pero lo único que recibió fue una lluvia de pancartas con mensajes tan sutiles como un martillazo: Sánchez, váyase a su casa, España merece más, menos cuentos, más cuentas, y mi favorita, los huevos como España, que, no sé tú, pero a mí me dejó pensando en qué tipo de mente creativa decidió diseñar esa última. Antes de que abriera la boca, ya había una orquesta de abucheos y golpeteos en los pupitres de los eurodiputados, como si estuvieran a punto de irse a casa después de una semana de vacaciones. Lo que Pedro no había anticipado en su guión era que el espectáculo no sería suyo, y el aplauso, bueno, el aplauso era para su fracaso. No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido interesante como este. Activa la campanita para estar al tanto de todas las novedades. El centro del huracán, su gestión económica. Según los informes oficiales, España estaba navegando como un barco hacia la prosperidad, como si estuviera al mando de un capitán de yate con una sonrisa permanente. Pero, claro, en la vida real, la cosa era otra: familias al borde del abismo, negocios cerrando como si fueran tiendas de temporada, y un desempleo juvenil que subía con la rapidez de una cuenta corriente en un chiringuito de playa. Las promesas de un país próspero habían quedado como eso, promesas. Y como si eso fuera poco, el tema territorial seguía dando dolores de cabeza. Cataluña seguía en su montaña rusa de tensiones, y otras regiones no se quedaban atrás, reclamando más autonomía con la insistencia de un cuñado borracho en Nochebuena. Para algunos, Pedro era el presidente tibio que no acertaba ni a derechas ni a izquierdas. Una especie de ni fu ni fa, un presidente sin rumbo y sin brújula. Y como si no fuera suficiente, España había perdido el protagonismo en la toma de decisiones clave en la Unión Europea. Vamos, que Pedro parecía más preocupado por su imagen en las redes sociales que por defender los intereses del país. En resumen, que muchos veían más postureo que política. Finalmente, cuando Sánchez logró tomar la palabra, los pitidos seguían como una banda sonora, como si no le dejaran hablar ni para pedir una copa de agua. Pero él, como el buen vendedor de enciclopedias, continuó su discurso sobre transición ecológica, digitalización y justicia social. Aseguraba que España iba por el buen camino, como si de repente el país se hubiera convertido en el ejemplo a seguir en Europa. Pero los eurodiputados en la sala se veían como si estuvieran presenciando la peor película del año, y el escepticismo era palpable, como una nube oscura que cubría toda la sala. Cuando Sánchez mencionó la palabra éxito, se desató una nueva ola de pitidos, como si acabara de declarar que la paella lleva chorizo. Por supuesto, el presidente, con la destreza de quien lleva años lidiando con esta clase de situaciones, intentó tomar el control. La política no puede ser solo ruido y reproches, debemos tender puentes, exclamó, mientras los demás eurodiputados intercambiaban miradas entre ellos, como si estuvieran pensando: ¿qué puente? La comparecencia se convirtió en otro episodio más de la tragicomedia política europea. El llamado a la calma fue recibido con risas sarcásticas, y en una esquina del hemiciclo, un eurodiputado alemán levantó la mano con una solemnidad de quien está a punto de soltar una bomba nuclear. Señor Sánchez, con todo el respeto, ¿cómo puede hablar de éxito cuando España sigue siendo uno de los países con más desigualdad en Europa? ¿Y cómo puede mencionar la justicia social mientras las cifras de pobreza suben?, preguntó, desatando una ovación de sus colegas. La sorpresa fue mayúscula, y Pedro tuvo que aguantarse la risa nerviosa. A lo lejos, un eurodiputado italiano decidió sumarse al bombardeo. Sus políticas no solo han fracasado en casa, sino que también han relegado a España a un segundo plano en Europa. ¿Eso es liderazgo?, preguntó, con una ceja levantada y una sonrisa de quien sabe que acaba de dar en el blanco. Sánchez intentó replicar, pero las palabras se ahogaban en el ruido y los abucheos.
Cada vez más parecía que el presidente español estaba en un programa de Gran Hermano, pero sin el beneficio de las cámaras de apoyo. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte y quedarte hasta el final. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo. Fuera del Parlamento, la situación no estaba mucho mejor. Un grupo de manifestantes españoles residentes en Bruselas se había reunido con pancartas y cánticos, repitiendo en bucle España necesita un cambio y basta de incompetencia. Mientras tanto, las redes sociales explotaban como si estuviéramos en un episodio de Twitter, el show. Los hashtags #Sánchez dimisión y #bochorno europeo arrasaban en la plataforma, mientras los memes circulaban más rápido que una receta de croquetas caseras. Lo que originalmente se planeó como un discurso de media hora, terminó reduciéndose a menos de 20 minutos, ya que Pedro Sánchez decidió cortar por lo sano y abandonar el escenario. España merece respeto, y no permitiré que el ruido nos desvíe, dijo, con una dignidad a punto de desmoronarse. Pero sus palabras fueron gasolina en un fuego ya incontrolable. Al bajar del estrado, Pedro Sánchez se vio envuelto en una nube de cámaras, micrófonos y periodistas que, como una jauría hambrienta, lo rodeaban y no lo dejaban escapar. Las preguntas caían sobre él como pelotas de tenis en un gran slam, lanzadas con una velocidad y precisión que solo los profesionales del oficio podrían alcanzar. Parecía que no había forma de evitar el bombardeo constante. Cada pregunta era un misil directo a su ya maltrecha imagen. ¿Cómo iba a responder a las críticas sobre su gestión? ¿Creía que esta bochornosa experiencia en Bruselas afectaría a su liderazgo? ¿Qué mensaje le enviaba a los españoles que no paraban de exigir su dimisión? Las preguntas eran como dardos envenenados, lanzados sin piedad y sin un resquicio de oportunidad para que Sánchez pudiera encontrar un respiro. Sánchez, sin perder la compostura exterior, porque si algo tenía claro, era que no podía permitir que lo viéramos sudar, adoptó una expresión que podría haber sido firmada por el mejor actor de teatro, la típica cara de no me pagan lo suficiente para esto. Su sonrisa, más forzada que la de un vendedor de enciclopedias puerta a puerta, trataba de disimular el evidente malestar de estar atrapado en una rueda de prensa que se sentía más como una caza de brujas que un encuentro informativo. Era obvio que el presidente se sentía incómodo, pero como buen político experimentado, sus nervios se mantenían bajo control. Sin embargo, en su mirada se podía leer la impotencia de quien, por más que trate de dar la vuelta a la situación, sabe que el daño ya estaba hecho. Su respuesta, como ya es costumbre en estos casos, fue el clásico comodín de cualquier político que no tiene más argumentos que los clichés que ha repetido hasta la saciedad: estoy aquí para trabajar por España y Europa. Esta frase, tan usada como la receta de un plato de pasta en un restaurante de barrio, ya no convencía a nadie. Su tono de voz, que pretendía sonar firme, era más bien un susurro desesperado por parecer confiado, como quien grita en un campo de batalla en el que ya no hay enemigos, solo el eco de sus propias palabras. La típica excusa de que la política es trabajo arduo y necesario, en defensa de lo que él percibe como un mandato legítimo, se evaporaba rápidamente en el aire, sin calar en nadie que estuviera fuera de la burbuja política de la Moncloa. Pero no hubo tiempo para más explicaciones. Con un gesto que era la clara representación de un hombre tratando de huir de una situación cada vez más insoportable, Sánchez se metió rápidamente en su coche oficial, rodeado por una nube de periodistas que seguían lanzándole preguntas, como si esperaran que de un momento a otro empezara a repartir respuestas como si fueran folletos publicitarios en un centro comercial. Sin embargo, el presidente ya no estaba dispuesto a dar más espectáculo. A lo lejos, podía oírse el murmullo de los periodistas, como si su frustración colectiva fuera palpable en el ambiente. Nadie quería dejar pasar esa oportunidad de atrapar al líder en un error, en una contradicción, en cualquier grieta que pudiera hacer tambalear aún más su ya desmoronada figura. Y allí quedó, mientras se alejaba en su coche oficial, dejando tras de sí una estela de periodistas con la misma cara de decepción y frustración que un niño que no consigue el juguete que tanto había deseado en la tienda. Esa expresión en los rostros de los reporteros, que pasaban de la desesperación a la resignación, reflejaba un sentimiento colectivo: se habían quedado sin respuestas, y lo que era peor, se habían quedado sin espectáculo. Aquello ya no era una rueda de prensa, era un circo sin payasos, sin risas, solo con el triste telón de fondo de una política que ya no convencía ni a sus más fervientes defensores. El coche oficial de Sánchez se deslizaba hacia la salida, pero fuera del Parlamento Europeo, el ecosistema mediático ya había comenzado a tomar forma.
las imágenes de su huida, los micrófonos quedando vacíos, la multitud de periodistas mirando impotentes cómo se escapaba el presidente, todo eso se convertiría en el siguiente gran tema de conversación, no solo en Bruselas, sino en toda España. ¿Qué había pasado realmente en esa comparecencia? ¿Era esto el principio del fin de su mandato? La indiferencia, el abandono de su discurso, su fuga en busca de refugio mediático, todo iba a ser explotado al máximo por la maquinaria de los medios. Y es que, aunque Pedro Sánchez trató de disimular, no estaba huyendo solo de las preguntas incómodas. Estaba huyendo de la mirada de Europa, de la mirada de su propio pueblo, de un escenario político que se le estaba escapando de las manos. Lo que en un principio había sido una maniobra para fortalecer su imagen ante los líderes europeos, terminó siendo un espectáculo que solo sirvió para consolidar una imagen de debilidad y desconexión con la realidad. Su discurso en Bruselas había sido un intento de salvar las apariencias, pero ni los aplausos ni las críticas estaban de su lado. El daño ya estaba hecho, y aunque pretendiera esquivarlo con su tradicional discurso de trabajo por España, la verdad era que las respuestas no se las llevaba el viento, sino la impotencia de unos periodistas que se sentían más frustrados que nunca, como si el presidente hubiera decidido no solo evadir sus responsabilidades, sino también evadir la verdad. Lo peor, sin embargo, era que ni él mismo parecía convencido de que había hecho lo correcto. El tono de su voz, sus respuestas a medias, su deseo de huir del centro de la tormenta, todo apuntaba a que Pedro Sánchez ya no tenía más trucos bajo la manga. El circo político que se había montado en Bruselas no iba a quedar enterrado en un archivo de noticias viejas, su imagen, marcada por el fracaso y la huida, se quedaría grabada en la memoria colectiva, como una especie de trofeo para aquellos que esperaban su caída. Y así, mientras el presidente se alejaba hacia su coche oficial, con la cabeza gacha y la mirada fija en el cristal de la ventana, los periodistas, aún rodeando el Parlamento, no podían dejar de pensar en algo que parecía haber sido olvidado en la vorágine mediática: ¿de verdad este era el líder que había prometido cambiar el rumbo de España? La respuesta seguía siendo incierta, pero lo que sí estaba claro es que los días en los que Sánchez podía caminar por Europa con la frente en alto y el respaldo de sus decisiones parecían haber quedado atrás. Al menos por el momento, su imagen no era más que el reflejo de la impotencia. Y fuera del Parlamento, el bullicio de las preguntas sin respuesta resonaba más fuerte que nunca. De vuelta en Madrid, la oposición se frotaba las manos. Los líderes de los partidos no tardaron en lanzarse como buitres a la yugular, algunos calificaban el episodio como una vergüenza nacional, mientras que otros lo veían como la prueba definitiva de un gobierno agotado. La imagen del presidente abucheado en Bruselas se convirtió en la foto del día, y muchos la vieron como la confirmación de que algo tenía que cambiar. Para otros, simplemente era un reflejo de los tiempos convulsos que corren en la política global. Al final de la jornada, la pregunta seguía en el aire: ¿podría Sánchez recuperar la confianza de los españoles y el respeto de sus colegas europeos? O, tal vez, estábamos presenciando el principio del fin de su mandato. Mientras tanto, en los pasillos de Bruselas, el eco de los pitidos seguía resonando, como una melodía sin fin, dejando a todos con la misma incógnita: ¿y ahora qué? Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte y darle like para mantenerte al tanto de las últimas noticias y polémicas del panorama político y social. Aquí te contamos todo sin filtros, para que no te pierdas nada de lo que está ocurriendo.